Congreso Televisión. Adelante. Por favor, señor Luis Alfonso del Carpio, quiero darle la bienvenida también al congresista Modesto Figueroa. Continúe, por favor. Muy bien, muchas gracias. Siguiente lámina, por favor. En principio trabajamos dentro del marco de las competencias de DIGESA y por supuesto la base legal que esto implica. Siguiente, por favor. Una pregunta importante es ¿cómo se inicia la alerta? En tal caso, ¿cuáles fueron los primeros indicios que tuvimos para poder actuar? Permítame reseñárselos de la siguiente manera. El domingo 10 de diciembre, el gobierno francés suspende la comercialización de productos infantiles de la empresa Lactalis por riesgo de salmonela. Recibimos esta alerta que se corrobora con el ministerio correspondiente en Francia y también, por supuesto, con la comunicación de la misma empresa. Esto sucede el domingo 10. En la lista que la empresa presenta con riesgo de tener este contaminante salmonela, presenta una lista de 600 lotes. 600 lotes que habían sido exportados a cerca de 12 países. De estos 600 lotes se identifican 5 lotes que habían sido destinados al Perú, específicamente una importación de la empresa Gloria, ¿no? Entonces el domingo mismo DIGESA lo que hace es coordinar las gestiones de vigilancia que corresponden para esta clase de alertas. Siguiente lámina, por favor. El lunes 11 de diciembre, hacia el día siguiente, ante requerimiento de la aduana, información de las importaciones, por supuesto, se detecta que de los 5 lotes que habían sido identificados con destino a Perú, uno de ellos ya había ingresado al país, uno de los 5. El lote codificado como 17C0012919, que correspondía al producto Infant Stage 3 en sachets de 36 gramos, ¿no? El mismo día, el mismo lunes 11 de diciembre, equipo técnico de DIGESA realiza una inspección a los almacenes de Gloria, donde verifica que efectivamente se encontraba en sus almacenes este producto Infant Stage 3 en sachets de sabor vainilla, ¿no? Y corrobora que de las 4 toneladas que habían sido importadas, 1.3 toneladas de estos sachets ya habían sido distribuidos. Entonces, el lunes 11 de diciembre nosotros ya teníamos evidencia confirmada, por supuesto información confiable, producto de la vigilancia que estábamos realizando y producto de la información que habíamos recibido de la aduana y también, dicho sea de paso, por una oportuna comunicación de la misma empresa de que 1.3 toneladas de este producto en sachets se encontraban en manos de los consumidores. Entonces lo que corresponde en este tipo de circunstancias, cuando un producto con un determinado riesgo se encuentra ya en manos de los consumidores, es emitir una alerta sanitaria. De manera preventiva, por supuesto, para poder salvaguardar la salud de los peruanos, sobre todo de los niños, que es a quien se dirigía este producto, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Entonces, el lunes 11 de diciembre mismo, DIGESA dispone la inmovilización y retiro del producto con esta alerta sanitaria como una medida preventiva de seguridad. Al día siguiente, DIGESA inicia los análisis correspondientes de laboratorio de las muestras que habíamos tomado, por supuesto, de los lotes incautados en los almacenes de la empresa. Por favor, un momentito, si me permite. Quiero darle la bienvenida a la congresista Betty Ananculí, al congresista Dalmiro Palomino, congresista María Melgarejo, y con el quórum correspondiente ya damos inicio a la sesión de la fecha. Continúe, por favor. Muchas gracias. Entonces,
Situándonos en el tiempo, el lunes 11 de diciembre ya se tenía el producto inmovilizado y se le había hecho el requerimiento a la empresa para poder hacer el recall, traer, recoger el producto que había distribuido y al día siguiente, una vez culminada, por supuesto, esta diligencia, empezar con los análisis correspondientes del laboratorio, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Al día de hoy podemos dar cuenta de los resultados del laboratorio, de las muestras que tomamos del producto inmovilizado, por supuesto, en las plantas, en los almacenes de Gloria, ¿no? Ahí están las pruebas que se realizaron: aerobios mesófilos, mohos, estafilococos, coliformes, bacilos y, por supuesto, también salmonela. Lo que se buscó es una evaluación completa del producto que habíamos identificado con el potencial riesgo. El resultado de la muestra que fue analizado es que estos cumplen con la normativa y no tienen salmonela. Siguiente lámina, por favor. Como cierre de la vigilancia y la alerta sanitaria, por supuesto, que realizó DIGESA, se hace el siguiente análisis de riesgo del producto. Existe evidencia de 26 casos de intoxicaciones alimentarias en Francia, en niños, de acuerdo, por supuesto, al comunicado de prensa de Lactalis que se tomara conocimiento a cabalidad el 10 de diciembre. Inclusive se ha identificado como causa probable de esta contaminación una de las torres de secado que tendría esta planta, por supuesto, en Francia. Siguiente aspecto del análisis de riesgo. Considerando que este microorganismo, la salmonela, no se encuentra distribuido uniformemente en las muestras o en un lote, no podemos garantizar la inocuidad del mismo. ¿A qué me refiero? Si bien es cierto, hemos tomado muestras estadísticamente representativas del lote que se ha evaluado, es importante que se considere de que este patógeno no se distribuye uniformemente en cualquier producto de estos. Entonces, no podríamos nosotros asegurar fehacientemente que ninguno de los sachets se encuentra inocuo y está apto para el consumo. Es evidentemente una posición preventiva, es una posición en salvaguarda de los niños, esto obviamente considerando los resultados del laboratorio. Por lo tanto, concluimos en este análisis de riesgo que existe, por supuesto, el riesgo latente de que una unidad de este lote 17C0012919, que corresponde a estos sachets promocionales, podría estar contaminado con el agente microbiano. El amparo de este análisis está en el principio de prevención de la Ley de Inocuidad Alimentaria, ¿no? Por supuesto, con el afán de proteger a los consumidores y en particular a los niños de 2 a 3 años, que es a quienes se dirige este producto, considerado una población vulnerable. En tal caso, se considera que correspondería en este tipo de análisis la destrucción del lote en mención, ¿no? En días previos nos hemos enterado por comunicados públicos de la empresa Gloria que ellos ya han dispuesto la destrucción de estos lotes, de este lote, lo cual felicitamos y está, por supuesto, acorde a las conclusiones del análisis al que arribó DIGESA. Eso tendría por informar, señor presidente. Le damos las gracias al señor Luis Alfonso del Carpio Castro. Queremos darle la bienvenida al señor Bienvenido Ramírez, al congresista Bienvenido Ramírez. Y continuando con nuestros invitados, expondrá la señora Sandra Ramos Flores, presidenta ejecutiva encargada del Instituto Nacional de la Calidad. Buenas tardes, señora presidenta, y con su venia le hago extensivo mi saludo a los demás miembros de la comisión. En primer lugar, queremos agradecer la invitación y queremos dejar en claro los ámbitos de la competencia de la institución, y para esto quisiera, por favor, pedirle su autorización para que exponga a la señora Rosario Uría, que es la directora de normalización de la institución. Hago este pedido tomando en cuenta que quien les habla ha asumido hace pocos días la encargatura de presidir esta institución. Si ustedes me la autorizan, por favor.
Sí, señora Sandra, puede hacer la exposición. La persona que usted acaba de mencionar tiene uso de la palabra también por 15 minutos. Gracias, presidenta de la comisión. Voy a hacer una breve presentación en el marco de las funciones de INACAL y las acciones que INACAL propone y tiene en cuenta para este caso. En el marco de las funciones del INACAL, que es el organismo encargado del rector de la infraestructura y la calidad, en el ámbito de las funciones de INACAL, nosotros tenemos, digamos, dos elementos importantes en el cual podemos aportar a la prevención, porque dado que no somos, en este caso, la autoridad competente para el tema específico de dilucidar las acciones, sino más bien somos el ente que propone instrumentos técnicos. En el ámbito de las competencias del INACAL, nuestro trabajo está en proveer de normas técnicas y de métodos de ensayo a través de los organismos de evaluación de la conformidad. Es decir, en el ámbito de las competencias de INACAL, voy a ceñirme, digamos, a lo que INACAL aportaría en este caso, no solo en ese, sino para prevenir el control de productos importados que en base al riesgo podrían generar un problema importante en la salud pública. Siguiente. Esto. En el ámbito del decreto legislativo 1062, que tiene básicamente las competencias de la inocuidad y de los alimentos para consumo humano, y que brinda esto a las autoridades sanitarias, es que esta situación se enmarca justamente en lo que ya el representante de DIGESA ha mencionado. Nuestra labor como INACAL en el ámbito de la Ley 30224 es básicamente en el marco de los principios de contribuir a la seguridad y a la protección de los consumidores en el ámbito de las funciones del INACAL, que son básicamente el desarrollo de normas técnicas, los procedimientos de evaluación de la conformidad y las actividades de metrología. En ese sentido, nosotros presentamos estas acciones en el ámbito básicamente de los alimentos importados que requieren certificación previa a la comercialización. Eso es importante tenerlo en cuenta, y como ya se mencionó, según el riesgo que ya también mencionó DIGESA, dado que este es un producto lácteo, hay que hacer una evaluación de riesgo en función a que esto es un tema vinculado a la salud de niños y a la salud humana, ser evaluados para que comprobar si cumplen con la normativa sanitaria vigente. Y esta normativa sanitaria vigente, en el ámbito de la autoridad competente, se soporta en las normas técnicas reconocidas internacionalmente y en los métodos de ensayo que tienen que ver justamente con la evaluación de la conformidad. Dentro de los ámbitos de la competencia del INACAL, es importante tener en cuenta las normas técnicas y los laboratorios que en el mundo se rigen. Este es un laboratorio, este es un producto francés, y en Francia hay organismos acreditados que utilizan métodos de ensayo reconocidos internacionalmente. Estos métodos de ensayo, justamente por la misma razón que mencionó anteriormente el representante de DIGESA, este microorganismo es un microorganismo que por su misma naturaleza no se difunde, o sea, no es móvil, no va a estar homogéneamente representado en la muestra. Entonces los métodos de ensayo tienen que estar bastante claros para evitar de que no haya una reproducibilidad técnica que pueda permitir garantizar la inocuidad. Entonces los métodos de ensayo son muy importantes aquí, y por eso se recomienda que las autoridades sanitarias competentes utilicen métodos de ensayo acreditados por el INACAL y que a su vez son reconocidos internacionalmente por todo el acuerdo multilateral en el ámbito de los organismos de reconocimiento de la evaluación de la conformidad. Lo mismo para el tema de aduanas, ¿no? Fortalecer desde el INACAL, nos comprometemos a eso, apoyarlos en el reconocimiento y en todas las medidas que tengan que tomarse en aduanas para reconocer qué productos son los que requieren, en función al riesgo que la autoridad haya determinado, el soporte de INACAL, tanto para el muestreo, que tiene normas técnicas, para los ensayos y, por supuesto, para lo que la autoridad sanitaria determine en el ámbito de la evaluación de la conformidad.
Solo mencionar que en el ámbito de las normas técnicas, nosotros tenemos normas técnicas aprobadas, reconocidas internacionalmente para alimentos para lactantes y niños, básicamente para fórmulas infantiles que podrían servir de apoyo a la autoridad sanitaria. Ambas son normas técnicas peruanas de adopción del Codex Alimentarius, que determina el muestreo para analizar estas muestras y los métodos de ensayo que incluyen salmonela, ¿no? Sigamos. Y también en el ámbito de la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad también se tiene, digamos, métodos acreditados que podrían ayudar a la autoridad sanitaria a hacer su competencia, digamos, más fiable. Cabe resaltar también que hay un tema que podríamos nosotros también aportar, que es, digamos, en el ámbito de la acreditación y con la autoridad sanitaria en coordinación, poder fortalecer, digamos, la protección del consumidor desde la calidad, utilizando justamente normas técnicas que pondríamos pues a disposición de las autoridades sanitarias. Y un aspecto importante, señora Presidenta, es también pedirle a esta comisión, digamos, que con su apoyo podamos trabajar que algunas normas técnicas que sirvan para evaluar o para ayudar al riesgo de alimentos para consumo humano importantes sean de aplicación obligatoria, porque las normas técnicas que trabaja el INACAL en el ámbito de su competencia son voluntarias. Y esto ayudaría muchísimo para que pudieran ser, digamos, utilizadas con una mayor eficacia para el control. Muchísimas gracias por su tiempo y por permitirme esta intervención. Muchísimas gracias también, señora Sandra Ramos, y a la funcionaria que ha hecho la exposición. A continuación tenemos la presentación del señor Ivo Gabrufli Piersecchi, presidente del Consejo Directivo del Indecopi, quien expondrá hasta por 15 minutos sobre las acciones adoptadas por su representada. Buenas tardes, Presidenta, señores congresistas de la Comisión Agraria. Gracias por la oportunidad de venir a informar las acciones del Indecopi en relación con la alerta sanitaria del caso Lactalis. Siguiente, por favor. Como ya se ha adelantado, esta se trata de una alerta sanitaria internacional activada en Francia por el gobierno francés a través de dos ministerios, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía. Dentro del Ministerio de Economía se encuentran agrupados una serie de organismos, entre ellos la Dirección, digamos, de Protección al Consumidor, que es nuestro par en materia de protección al consumidor. Y esto se da el día domingo 10 de diciembre. Siguiente, por favor. El gobierno francés emite un comunicado. Ese comunicado, conjunto de estos dos ministerios, lo que dice en resumen es que, siguiente, por favor, el grupo Lactalis, que es uno de los grupos, por no decir que es el grupo de productos lácteos más grande del mundo, ha comprado Parmalat recientemente, había tenido un problema de producción en la planta vinculado con un presunto brote de salmonela. Es decir, se trata de lo que se conoce como una alerta sanitaria internacional de carácter preventivo. No se había confirmado al 100% en todos los casos, pero sí existían indicios de la existencia de este parásito. Siguiente, por favor. La posible afectación al Perú está vinculada con, de los 600 lotes que identifica el gobierno francés, que era el universo de productos aparentemente expuestos a este problema, 5 de ellos estaban destinados al Perú. Destinados al Perú. Siguiente, por favor. Y el importador, el único importador de estos productos al Perú era precisamente el Grupo Gloria S.A. Ahora, hay un detalle bien interesante. Estos 600 lotes estaban destinados a 14 países. No solamente al Perú, sino a países como, por ejemplo, el Reino Unido, o Inglaterra, a Colombia, a China, Taiwán, a Argelia, Marruecos, etcétera, etcétera. Es un detalle interesante. Siguiente, por favor. El mismo domingo 10 de diciembre, el equipo del Indecopi, tenemos un equipo de crisis o de reacción ante todo tipo de alertas, se reúne en la institución y realizamos una serie de acciones, ¿no? En primer lugar, es una reunión de análisis de la situación del estado de la crisis y del análisis detallado de la alerta.
Lo segundo que hacemos es inmediatamente establecemos comunicación con las autoridades francesas. Nosotros no hemos investigado el tema internamente, sino que pedimos comunicación con Francia. Francia tiene una diferencia de 6 horas a 7 horas dependiendo de la estación, así que el tema podía caminar. Y lo siguiente que hicimos fue activamos la alerta de consumo, porque nosotros en Indecopi, como autoridad de consumo, estamos a cargo de la activación de alertas de consumo de acuerdo con el reglamento de alerta de consumo que, de una otra manera, desarrolla los artículos 28 y 29 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Así que Indecopi inmediatamente, el mismo domingo, en la tarde, activa la alerta de consumo. Y en esa alerta de consumo se dice claramente cuál era la situación. Es decir, que era una alerta internacional francesa, que el producto era del grupo Lactalis, que involucraba 600 lotes, que habían 5 destinados al Perú. Siguiente, tomamos, aparte del comunicado, de la alerta de consumo, emitimos como institución un comunicado a los consumidores. En el comunicado, adicionalmente a los temas que hemos comentado, también le informábamos a los consumidores cuáles eran los productos y marcas involucrados en el caso, que era un dato importante para los consumidores, y también confirmamos, luego de conversar ese mismo día con aduanas, que de los 5 lotes, 1 sí había ingresado al Perú. Y es más, identificamos cuál era el código del lote, porque inicialmente se pensaba de que estaban en tráfico o en tránsito a Perú, pero lo cierto es que ya uno había ingresado y esa información nos la confirma la aduana del Perú ese mismo día domingo, porque las entidades trabajamos como equipo en el Ejecutivo para poder atender este tipo de situaciones. Siguiente, por favor. También nos comunicamos con la empresa Gloria para poder solicitar información vinculada con la importación de los productos y finalmente también nos comunicamos con la DIGESA como autoridad sanitaria ex ante vinculada con temas de alimentos. Es decir, el mismo domingo nos reunimos inmediatamente, se activa el alerta de consumo, se emite el comunicado y se contacta con el par francés y también con todas las autoridades peruanas como son DIGESA y en este caso también se habló con la aduana y se contactó con el Grupo Gloria. Siguiente, por favor. Al día siguiente, el lunes a primera hora, nos apersonamos en el almacén de Gloria en Huachipa, se nos dieron las facilidades para ingresar. ¿Y por qué fuimos al almacén? Porque como autoridad de consumo teníamos que asegurarnos que efectivamente el producto, tenemos que saber cuánto del producto importado, que eran 4 toneladas según aduanas, estaba o no dentro del almacén. Y lo cierto es que el Grupo Gloria había informado que habían 2.7 toneladas inmovilizadas en el almacén y por lo tanto 1.3 fuera del almacén a nivel de canales de distribución. Pero nosotros tenemos que ir a verificar el tema. Pues. No podemos simplemente basarnos en la información, respetamos lo que nos puedan decir los proveedores, pero como es un tema de salud, estamos obligados a ir un paso más allá. ¿Qué hicimos, Presidenta? Desde las 8:30, 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, estuvimos en el almacén de Gloria contabilizando los sachets del lote que ingresó uno por uno. Lo que identificamos es que al final del día habían, voy a dar la cifra exacta, 75.571 sachets, que efectivamente sumaban 2.7 toneladas de producto. Así que el tema se verificó in situ respecto de la cantidad de producto. Al mismo tiempo, pudimos confirmar con el Grupo Gloria que había 1.3 toneladas de sachet fuera de almacén en canales de distribución. Y según lo que nos indicó el proveedor, esos sachets no habían sido comercializados, es decir, no se habían vendido por un precio, sino que se habían distribuido gratuitamente a través de sus propias redes. Así que el producto estaba en el mercado. Como consecuencia de ese dato, el mismo día lunes no solo contabilizamos los sachets, sino que le solicitamos al Grupo Gloria la activación de un protocolo de recall. El protocolo de recall lo que implica, en otras palabras, es que se le pida al proveedor que active canales para pedir que ese producto que no esté en un almacén regrese. El producto puede estar a 2 niveles, Presidenta, o a nivel de distribuidores o ya a nivel de consumidores, en punto final. Y por eso se le pide a todos que devuelvan. La devolución se puede dar a cambio de otro producto, se llama un recall de reemplazo, o a cambio del dinero, se llama un recall de reembolso. En cualquiera de los casos es válido conforme al reglamento de alertas de consumo. Así que eso fue lo que se activó. Pero el Indecopi adicionalmente, en un comunicado publicado ese mismo día, comunicado 2 del Indecopi, informa sobre esta detección del producto, la inmovilización, el pedido de recall y activamos nuestros canales de recall también como autoridad del Estado. Es decir, se le podía devolver al proveedor
o al Indecopi, como corresponde. E incluso creamos, adicionalmente al teléfono y al correo que tenemos, un WhatsApp especial para este caso. Esas son las pruebas sobre los posts que emitimos ese día. Siguiente, por favor. El día martes 12 de diciembre, señores congresistas, a primera hora, en realidad por la diferencia horaria, nuestro par francés, la Dirección de Protección al Consumidor y Fraudes de Consumo de Francia, nos confirma que el único lote que había salido de Francia era precisamente el lote que acaba en la cifra 919, es decir, lo que había confirmado la aduana. Es decir, se cierra el círculo informativo y confirmamos, no solo con la aduana o el proveedor, sino con la autoridad francesa, que los otros 4 lotes están allá. De esa manera damos tranquilidad al público sobre el tema. Adicionalmente, Presidenta, Indecopi le requirió a la DIGESA que le informara acerca de los resultados de los análisis del muestreo que ellos tomaron el día lunes, que nos hemos enterado que ahora DIGESA acaba de informar que los análisis no habrían arrojado, al menos en las muestras que identificaron la existencia de salmonela, pero que por un tema preventivo estarían planteando su incineración. Así que, en resumen, siguiente por favor, las conclusiones de la actuación del Indecopi, es bueno tener en cuenta una premisa, señores congresistas. En los temas de alertas sanitarias, el Indecopi es la autoridad de consumo y actúa en lo que se llama actuación ex post. Usted tiene una actuación ex ante que está a cargo de las entidades sanitarias. Ellas son las que identifican si existe o no un tema sanitario. ¿Qué hace el Indecopi? Brinda todo el apoyo vía alerta de consumo y también trabajo de campo para poder inmovilizar el producto y recuperarlo. Por eso entramos tan rápidamente desde el día domingo. Primera conclusión, desde la emisión de la alerta sanitaria internacional, el domingo 10 de diciembre, el Indecopi coordinó inmediatamente con el par francés y adicionalmente con las autoridades peruanas, especialmente DIGESA y aduanas. Segunda conclusión, el Indecopi inmovilizó y dio cuenta de la existencia 1 por 1 de las 2.7 toneladas de sachet, que eran más de 75.000 productos. De este producto de 36 gramos Gloria Infant Stage 3. Y también requirió a Gloria el tema del recall y activamos nuestro propio recall. Y finalmente, tercera conclusión, estábamos a la espera de los resultados de DIGESA sobre el producto para ver siguientes pasos vinculados en protección de los consumidores. Gracias, señora presidenta. Le agradecemos al presidente del Consejo Directivo de Indecopi por su información el día de hoy. Y continuando con la presentación, tenemos al señor Jorge Rodríguez Rodríguez, presidente del directorio de Gloria S.A., quien expondrá también por 15 minutos lo siguiente sobre el producto Gloria Infants, los detalles de la alerta sanitaria internacional y por qué ocurrió el evento relacionado con el producto Gloria. Tiene usted la palabra, señor Rodríguez. Muy buenas tardes, señora presidenta de esta importante comisión. Buenas tardes, señores congresistas. Buenas tardes, autoridades que rigen nuestra gestión. Son mis primeras palabras para manifestar de que el producto que ha tenido un incidente es muy importante para la alimentación de la niñez, sobre todo la niñez temprana y definida como vulnerable. Es parte de nuestra empresa tratar de satisfacer esas necesidades con los mejores productos que se puedan conseguir en el mundo. Da la casualidad de que este alimento para esta población vulnerable, para esta niñez que es el futuro del país, no se fabrica en el Perú. No hay una fábrica que haga este producto tan indispensable para que nuestra juventud reciba todos los beneficios de la era moderna. Quiero decir que si los niños no se alimentan bien, vamos a generar un círculo vicioso de degradación de nuestra población. Es por eso el interés de Gloria, como empresa comprometida con todos los peruanos, proveerles el mejor alimento disponible en el mundo. Nosotros, para hacer un contrato con Lactalis, hemos tenido más de 12 alternativas y de diferentes continentes para poder tener un producto confiable para nuestros niños. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer
a las autoridades que hemos trabajado conjuntamente. Apenas tuvimos una alerta que vino de fuera, una alerta que generó conmoción en nuestra organización, y el día domingo estuvimos todos alerta para tratar de solucionar este impasse. Agradecemos de todo corazón, porque creo que más que con la mente, las autoridades se agarraron el corazón, porque estaba en juego la niñez. Y en eso coincidimos todos. Logramos dar el mismo domingo en la tarde una orden de suspensión, que se inmovilice estos productos. Teníamos un código en conflicto, teníamos otros códigos que no sabíamos si estaban en tránsito o todavía permanecían en Francia. El lunes ya aclaramos que solamente había un lote de sachets, de una muestra que tratamos de hacer llegar a todos los consumidores para que degusten nuestro producto, aprovechen de las bondades de él y que después puedan tener una alternativa. Los hechos ustedes los han escuchado por diferentes autoridades. Creo que todas coinciden. Y para mí es una gran satisfacción que las autoridades, todas en coordinación con autoridades de fuera y con nosotros, hemos logrado que este impasse que se ha presentado, este incidente, no ha tenido consecuencias que pudieron haber sido lamentables. Pero la forma en que actuamos, la forma en que se trabajó, se consiguió el mínimo impacto. La crisis fue superada. Todos creo que nos sentimos satisfechos de haber actuado con celeridad, con profesionalismo, y que llegamos a todos los niveles donde este impasse hubiese podido tener consecuencias. Creo yo una vez más, y confío en las autoridades y sobre todo también en los señores parlamentarios que están aquí presentes, que se preocupan por la salud de las niñas. Los felicito. Y de